El siguiente es un contenido exclusivo de altomisterio.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y hoy vamos a hablar de la presencia templaria en Argentina. Nos vamos a ir a Capilla del Monte. Ahí existe hoy una comunidad templaria real, herederos de los templarios originales. Y esta es la historia. Bueno, mi nombre es César Imbeleone, empresario de profesión. En los tiempos libres que he tenido a lo largo de estos años, he incursionado en todo lo que tenga que ver con la temática histórica. Así que, bueno, en ese periodo, en los últimos 10 años, voy por el quinto o sexto libro en materia de historia antigua. Y esa historia antigua está vinculado profundamente a muchos mitos y leyendas de la Europa medieval, que me llevaron a recorrer muchísimos países de 3 continentes, en donde desarrollé una vocación, por así decirlo, de poder contar la historia desde un lugar que nunca fue contada, que es directamente de sus propios protagonistas. En este caso, los caballeros templarios, que a lo largo de la historia se nos ha venido enseñando de que es una orden que había desaparecido ya por el 1307 en un proceso histórico realmente complejo, pero que poca gente sabía que esa organización, lejos de desaparecer, terminó convirtiéndose en una sociedad secreta hasta nuestros días. No, yo creo que ahí comienza a tejerse la historia más contemporánea de la orden, porque en definitiva todos, a través de los libros de historia, otros historiadores y estudiosos, todos conocemos la historia oficial. A partir de 1307 comienza una historia que es la más profunda de la Orden del Temple, y es profunda porque la Orden va a estar directamente relacionada con las gestas emancipadoras de todo el continente americano, y que va a ser siglos después inclusive. Entonces ese periodo entre las gestas emancipadoras de Latinoamérica y la supuesta desaparición de los templarios va a haber un vacío histórico donde nadie sabe exactamente qué es lo que pasó con la orden. Después la orden va a aparecer con los resultados, que van a ser, obviamente, algunos dirán en la creación a partir de 1717 de la masonería, y otros vincularán a esa masonería con los templarios. Ni una cosa ni la otra. Los templarios se dividen en cuatro ramas, por decirlo de alguna forma, a partir de que empiezan a huir de Europa por la persecución. Una de esas ramas va a ir a Escocia, donde en la última batalla entre los ingleses y los escoceses, que se refleja muy bien en la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, en esa última batalla la caballería templaria le va a estar dando el triunfo al pueblo escocés y va a transformar a Robert de Bruce en el primer rey de Escocia. Quizás desde esa rama y después lo que viene a conformarse o a tejerse en esta sociedad secreta a lo largo de los siguientes siglos, pudiera haber sido la que crea la primer masonería moderna, o el rito como se conoce, el rito escocés. Pero después hay otras 3 ramas de la orden. Una sale hacia la India. Recordemos que la flota templaria es la más grande del Mediterráneo y nunca se encontró un solo barco. Otro parte hacia lo que hoy conocemos, lo que son las costas entre la frontera entre Canadá y Estados Unidos, donde hay vestigios arqueológicos en la isla de Ock. Y la cuarta parte hacia la Patagonia, posiblemente ingresando por el puerto de Buenos Aires, un sector fuera a explorar todo lo que era lo que hoy conocemos como Patagonia, hasta la zona de Trelew, pero básicamente el grueso avanzó por el continente hacia el norte. ¿Por qué? Porque está claro que hay cuestiones históricas que son insosyables. O sea, las monedas de plata en la Europa medieval la introducen los templarios. Exactamente, los templarios plata para construir las grandes catedrales góticas, que estamos hablando del equivalente hoy de millones de dólares. Entonces, ¿de dónde salía todo eso? Evidentemente salía de las minas de Potosí. Entonces, no es casualidad que en la Argentina se funda la ciudad de Buenos Aires, y la segunda ciudad que se funda es Capilla del Monte. Capilla del Monte, que va a ser capital de la provincia de Córdoba, hasta que más tarde se funde la ciudad de Córdoba. Y está justo en la mitad del recorrido entre las minas de Potosí y Buenos Aires, a través de lo que después los españoles crean como lo que hoy conocemos el Camino Real, por donde bajaban las carretas con toda la producción de oro y plata del Alto Perú. Bueno, los vestigios arqueológicos son grandes
e importantes, no solamente en Capilla del Monte. Nosotros hemos hecho investigaciones no solamente en la zona de Capilla, sino en toda la región cordobesa, y está lleno de vestigios arqueológicos. Pero algo sumamente impresionante creo que es Laguna Colorada, ahí cerquita de Jujuy, donde las pictografías ya exceden una cruz paté, que es lo que es más fácil de encontrar. Ahí ya hay directamente dibujos de cargas de caballería templaria, con sus estandartes, con las cruces paté, con los yelmos, con las lanzas, con todo lo que tenía que ver con el uniforme o el equipamiento de un soldado templario. Y no es en un solo lado, no es en una sola cueva. Realmente para la gente que es apasionada del tema debería visitar Laguna Colorada, porque es algo que no tiene mucha difusión y realmente es impactante, porque es una evidencia sólida de la presencia templaria 300 años antes que Colón, en la República Argentina. Bueno, la historia oficial también te niega que las pirámides de Egipto no las hayan hecho los egipcios. La esfinge de la planicie de Giza, se le han hecho ya pruebas eólicas, se han hecho pruebas de carbono y demás, y datan de más de 10.000 años. De hecho, se sabe perfectamente que las pirámides de Egipto no las construyeron los egipcios, mucho menos las construyeron los faraones a los cuales se le atribuyen, Keops, Kefren y Miserino. De hecho, se conoce hasta la historia del fraude, que es un coronel inglés que, apremiado porque no encontraba o no hacía ningún descubrimiento y estaba fuertemente financiado por las autoridades inglesas, necesitaba rápidamente un descubrimiento. Entonces se planea un plagio. Esto es parte de la historia, esto no es ninguna conjetura, esto está comprobado. Se planea el plagio y cierran lo que hoy es ese agujero gigantesco que abrió con explosivos este coronel inglés de la pirámide de Keops, e introducen una pequeña piedra con un jeroglífico con el nombre del rey Keops. El problema es que cuando se descubre ese fraude, es que cuando él escribe ese cartouche, que son los nombres de los faraones egipcios, los escribe en forma horizontal y los egipcios escribían en forma vertical. Jamás iba a haber un monumento egipcio con faltas de ortografía o con faltas gramaticales, mucho menos si estamos hablando de un faraón que construyó semejante pirámide. Entonces, a lo largo de la historia, hoy en día en la escuela te siguen enseñando que las pirámides las construyeron los egipcios y que les pertenecen a Keops, Kefren y Miserino. Si vamos a México, en la escuela nos van a seguir enseñando que son las pirámides aztecas y las pirámides mayas. Cuando uno va a Egipto y habla con los historiadores, los propios pueblos originarios, los que hoy conocemos como aztecas o incas, dejaron plasmados que cuando se instalaron en esas regiones las pirámides ya existían. Pero en el colegio nos siguen enseñando que eran las pirámides, digamos, tanto del Sol o de la Luna, que eran las pirámides aztecas o mayas. Entonces creo que la historia oficial está plagado de simplismo, porque si la historia oficial reconociera esto, hubiera que reescribir absolutamente toda la historia, no solamente desde la Edad Media, sino prácticamente del Génesis para acá. Sí, de hecho Colón se casa con quien va a ser su esposa. El padre de su esposa era una de las personas que custodiaban los mapas templarios que tenían que ver con todas las corrientes marítimas. De hecho, el puerto de La Rochelle en Francia es un puerto totalmente fortificado que no tiene razón de ser, porque si vos vas a comerciar, tus puertos van a estar en el Mediterráneo en esa época, no en el Atlántico, que era el Finisterra. Se supone que, para el conocimiento de la época, si vos avanzabas te caías en un infierno, te comían los leviatanes, o sea, había todo un mito con respecto al Atlántico que era imposible. Sin embargo, La Rochelle está fortificada de tal forma que no se entiende por qué esa fortificación. Cuando uno pone una cáscara de nuez en La Rochelle y la deja navegar sola, aparece solita en lo que hoy conocemos como el Caribe. Y si hacemos lo propio desde el lado de Sudamérica, desde la zona de Brasil al Río de la Plata, esa cáscara de nuez va a aparecer en Sudáfrica. Entonces, esos mapas que ya los tenían los vikingos, de quienes los templarios heredan inclusive los contornos de lo que hoy conocemos como la Antártida, evidentemente era un secreto que supo guardar muy bien la Orden del Temple hasta entrada en vigor su etapa, por así decirlo, de sociedad secreta o discreta, pues, desapareciendo de la vida pública por 500 años. Pero la historia del Grial es muy compleja. Nosotros
dentro de lo que es la orden y dentro de lo que es el trabajo de muchos historiadores que yo he recopilado en mi libro, en mi último libro, Templarios Hijos del Sol, vemos que hay 3 griales. Tenemos 2 griales físicos y un grial espiritual. Obviamente, para hacerlo más fácil, el grial espiritual posiblemente sea la descendencia de María Magdalena, llegada al sur de Francia, lo que hoy conocemos como Marsella. Entonces, después podemos poner en el tapete si esa hija que tiene María Magdalena llamada Sara es de una relación con Jesús o simplemente es la hija de María Magdalena. Eso en definitiva es un condimento para seguir creando ríos de tinta que van a generar miles de libros todavía. Pero hay una cuestión histórica. Nosotros sabemos perfectamente que Nicodemo, junto con Arimatea, eran 2 sacerdotes de Sanedrín muy importantes. Uno de ellos era el que custodiaba, era el que tenía en su custodia el grial que se utilizaba, la copa que utilizaban, digamos, el sumo sacerdote judío para sus rituales. Obviamente no podía ser de otra forma que no fuera de oro y con piedras, porque toda la simbología que tiene que ver con el mundo judío está totalmente, relacionada con el oro. Entonces, se sabe que la última cena se hace en la casa de uno de estos 2 sacerdotes del Sanedrín que eran seguidores de Cristo. Y en uno de esos pasajes apócrifos le dicen a Jesús: el sumo sacerdote de Israel sos vos, no Caifás. Entonces Jesús, evidentemente, toma esa gentileza y realiza posiblemente la última cena con un cáliz de oro, que es el cáliz del templo. Y después tenemos otro grial. ¿Cuál es el otro grial? Posiblemente un plato que Leonardo da Vinci lo recrea en su pintura célebre, La Última Cena, donde no hay una copa, sino hay un plato. Entonces, ¿qué significa eso? Posiblemente Nicodemo, que es el que después le va a ceder la tumba a Jesús, la tumba que él tenía preparada para su familia, inclusive para él propio, cuando solicitan a Pilatos el cuerpo de Jesús, que va a ser exactamente las 3 horas de haber estado crucificado, evidentemente quizás nace de él el tomar la sangre que está derramando Jesús desde la cruz. ¿De dónde salió el plato? Esa es la gran pregunta. Y claro, ¿quiénes estaban custodiando los cuerpos de los 3 bandidos? Jesús y los otros 2. Romanos comunes, soldados comunes, que inclusive se estaban disputando a los dados las prendas de Jesús. Ese plato que recrea magistralmente Da Vinci, evidentemente es un plato de los romanos que estaban comiendo ahí cuando se arma toda la situación de descontrol, que supuestamente aparece un terremoto, se empieza a mover, aparece una tormenta, se da la orden de romperle las rodillas a los demás presos y a Jesús no. Entonces a Jesús ahí a ver donde aparece la lanza de Longino y si se le atraviesa el costado. Bueno, evidentemente en todo ese proceso, Arimatea agarra lo que tiene a mano para poder guardar un poco de esa sangre santa, porque entendía que debía ser así. De aparte, recordemos que todo lo que tiene que ver con el mundo religioso judío tiene que ver con todos los sacrificios de sangre. O sea, al templo para ir a expiar los pecados, las personas llevaban animales para ser sacrificadas en ese momento. O sea que el ritual de la sangre en el mundo judío es muy fuerte. Entonces es natural de pensar que esa gente con esa forma de pensar de ese tiempo entendiera que la sangre de Jesús era la sangre de ese cordero, era la sangre de ese que fue sacrificado para expiar los pecados de la humanidad. Entonces, esa sangre como valor histórico y como valor inclusive esotérico, por decirlo de alguna forma, claro, era algo invaluable. Entonces, lo que tenías a mano que era un plato. Y entonces ahora tenemos un plato de madera, un grial de oro y un grial espiritual que es el legado y quizás un ADN específico de continuación de lo que fue la descendencia de María Magdalena. La historia oficial vincula muchísimo a la Iglesia en la tradición de los templarios. En realidad la Iglesia fue víctima. Felipe IV va a ser el que trama todo esto. ¿Pero por qué lo trama? Meses antes de este proceso, que ya estaba totalmente endeudado no solamente con los templarios, sino con todos los lugares donde había para pedir dinero para financiar sus guerras con Inglaterra, es perseguido por una turba de gente en París, el rey. Entonces, justo pasan por las puertas de lo que era el castillo templario y lo esconden para que la gente no lo linche al rey.
Cuando ingresa al castillo, lo meten en la bóveda donde los templarios guardaban los bienes. Cuando el rey se da cuenta la cantidad de oro o de posesiones que tenían los templarios, no lo podía creer. Y eso le quedó a él. También es importante saber que hacía un año antes el rey había pedido ingresar a la orden y ser templario y le fue negado por el Gran Maestre. Porque se sabía que él no tenía las condiciones morales como para pertenecer a una orden que tenía estos valores muy a flor de piel en cada uno de sus miembros. Entonces Nougaret, que va a ser su mano derecha, es el que empieza a tramar esta conspiración de tratar de ver de qué forma ir por la desaparición de la orden, coartar absolutamente todos los derechos adquiridos por los templarios como institución y quedarse con todo lo que él había descubierto en la sede central de la orden, que hubiera saneado todas las arcas vacías de lo que era el gobierno francés. Entonces ahí es donde empieza una conspiración donde el primer papa, y recordemos que el papado en esa época estaba en Aviñón, no estaba en Roma. O sea, prácticamente el papa era un títere del rey francés, no importa que fuera. El primer papa se niega y lo asesinan. Y va a aparecer el segundo papa, que también lo amenazan, y hace lo imposible por defender a la orden en el hecho de que no termina de haber pruebas contundentes para enjuiciar a la orden. A tal punto que las pocas confesiones que se sacan de los templarios es todo bajo una tortura impensada. Cosa que después, inclusive, el propio Gran Maestre, cuando se da cuenta de lo que hace en el dolor y demás, la orden es exonerada, los miembros son perdonadas sus vidas, y cuando se dan cuenta de lo que hicieron, después de haber estado meses bajo tortura, el Gran Maestre dice no, y se vuelve a retractar, y vuelve a convocarse otra vez el tribunal. Él vuelve a retractarse una vez más y ya no le queda otra cosa a la iglesia que llevarlos a la condena que marcaba el propio rey de Francia, porque era territorio francés y ya había dejado de ser un tema religioso para convertirse en un tema de Estado. Entonces el que dictó la condena es Felipe el Hermoso. La condena obviamente iba a ser en la hoguera, y es donde ahí entendemos que empiezan a aparecer esos mitos del famoso Viernes 13, que nosotros en Latinoamérica se conmemora en los martes 13, pero en realidad es un Viernes 13, donde el propio Gran Maestre de la Orden, mientras está muriendo mientras está muriendo y carbonizado en la hoguera, le grita tanto al Papa como al Rey que en menos de un año iban ellos a ser enjuiciados por el trono de Dios. Y así pasa, los dos mueren antes de cumplirse el año, de la misma forma. El Papa muere quemado, se le prende fuego la cama por arte de magia, y muere carbonizado. Y Felipe, bueno, unos dirán que murió envenenado, otros dicen que murió porque se le infectó una herida de caza, la cosa que ambos padecen. Y ahí vemos de vuelta con lo que iniciábamos, ¿no? Que en la participación de la orden en las gestas emancipadoras de América es tan contundente que inclusive podríamos rastrear en la historia que San Martín pasaría a ser el primer templario moderno y contemporáneo de nuestra historia como nación. La historia oficial te va a decir que era masón. ¿Por qué? Porque apoyaba a un miembro de la Logia Lautaro. La Logia Lautaro no era masónica. Entonces la historia está llena de cuestiones mal contadas. De hecho, en el Museo Sanmartiniano de Perú está el mandril que la masonería le regala a San Martín. Entonces, si vos pertenecés a la masonería, yo no te voy a regalar un uniforme de donde vos perteneces. Si nosotros le vamos como templarios a tener un gesto con alguien que no es de la orden, le regalaríamos un manto, algo que tiene que ver con con nuestra casa. Entonces, también hay otra cosa concreta. Cuando San Martín muere en Francia, sus restos descansan en la cripta de la familia de Godofredo de Bouillon, fundador de la Orden del Temple y primer patriarca de Jerusalén. La masonería siempre estuvo muy ligada al judaísmo, a lo que tiene que ver con Salomón. Los templarios siempre estuvieron muy ligados a lo que tenía que ver con el cristianismo y el acercamiento del cristianismo hacia todas las culturas de donde se pudo absorber algún conocimiento, especialmente con el mundo musulmán. De hecho, el primer sello templario va a ser la mezquita de Alcazá. No es
ninguna simbología salomónica o judía. Entonces, está claro que San Martín, cuando muere, en la historia vamos a encontrar los periódicos de la época donde va a decir murió el traidor. Los grandes periódicos de Buenos Aires, que eran unitarios, en esa pelea entre unitarios y federales, van a decir de San Martín murió el traidor. Y de hecho, es la masonería el que no le perdona a San Martín absolutamente nada, porque es la propia cabeza de Buenos Aires la que le impone a San Martín volver de Chile para reprimir a Artigas, que estaba por generar casualmente la separación de lo que era la banda oriental, lo que hoy llamamos Uruguay. San Martín le envía una carta, no solamente no diciéndole que no lo haga, sino que de hermano a hermano lo acompaña con ese proceso. Buenos Aires nunca se lo va a perdonar a San Martín. Cuando entonces vamos a Buenos Aires, vamos a encontrar que en el cementerio de la Recoleta una presencia masónica impresionante, y quizás la presencia masónica más importante en toda Latinoamérica, en un cementerio, digamos, abiertamente de la afiliación masónica de prácticamente todos los dirigentes argentinos. De hecho, la masonería de la provincia de Córdoba pone 3 presidentes argentinos. Entonces, la presencia masónica va a estar en todos lados, la presencia templaria no, pero está muy claro quiénes fueron templarios y quiénes fueron masones, con lo cual tenemos otro elemento más para considerar que la orden jamás desapareció en 1307 o en 1320 y pico, que es cuando oficialmente la bula papal promueve la disolución de la orden. Los prototemplarios van a ser una organización que viene del Antiguo Egipto. O sea, se puede rastrear una organización creada ya desde la época de los discípulos para proteger la familia de Jesús, que se van a ir llamando con distintos nombres a lo largo de la historia, y van a haber muchísimos hombres de letras, inclusive gente que tenía que ver con las artes y demás, que van a crear una rama que se va a llamar el Fidelia Amore. Los templarios oficialmente van a nacer, depende del historiador, va a fijar la creación de la orden en 1115 a 1119, que es básicamente cuando estos 9 templarios, o estos 9 caballeros en realidad, llegan hacia el que va a ser el primer patriarca de Jerusalén, se presentan y se ofrecen para supuestamente cuidar los caminos de los peregrinos. 9 personas entradas en edad, que a lo largo de 20 años no dejaron entrar a nadie a la orden del Temple, se dedicaron simplemente a una misión arqueológica. La historia oficial dirá otra cosa, pero también esto es oficial y esto es concreto. De hecho, ya hoy se puede ir a Jerusalén y hacer un paseo turístico para recorrer todos los túneles hechos por los templarios a lo largo de todo lo que es la ciudad sagrada, ciudad santa o la ciudad vieja. Entonces, lo que se rastrea a lo largo de la historia es que hay una organización que se crea que posiblemente tenga que ver con un grupo de discípulos de Jesús, a las sabiendas de que la familia iba a ser perseguida, y que tenía evidentemente los recursos para hacerlo. Recordemos que en las propias escrituras que hoy tenemos nosotros y conocemos como Biblia, o sea, como elementos canónicos, o sea, oficiales, que los discípulos estaban armados. Entonces Jesús no era un personaje que por donde iba se lo quería y se lo amaba. Recordemos que también cuando él va a dar la primera charla en la primera sinagoga, lo sacan a palazos, ¿no? Entonces creo que a partir de ese momento, y al darse cuenta de que ese ministerio, esa tarea de Jesús no iba a ser nada fácil, hay una organización que se empieza a nuclear en torno a la protección de la familia de Jesús. Recordad que Jesús prácticamente no estaba nunca con sus hermanos, con su madre. Él estaba recorriendo, y ¿quién cuidaba a esa gente? Evidentemente debió haberse creado una organización para tal fin, que se fue llamando de distintas formas. Como te decía, dentro de la orden hubo ramas que se llamó el Fidelia Amore, que era donde estaban todos los intelectuales. ¿Qué se encargaban de hacer los intelectuales? Los hombres de letras, de la música, de las artes en general, era contar la historia y dejar el vestigio de la historia original. Uno de esos periodos importantes del Fidelia Amore, el gran maestre va a ser el Dante Alighieri, y las 3 obras más importantes del Dante, especialmente la Divina Comedia, que él es testigo inclusive del juicio final, va a ser prácticamente un relato de cómo los templarios se iban a escapar y cómo iba a ser la continuidad de la orden del Temple ya en un estado de sociedad secreta. Entonces, después va a venir los cistercenses, con San Bernardo de Claraval, ya sabiendo de que la línea cistercense es la que en definitiva es la gran fundadora de la orden del Temple, y va a tomar inclusive todos sus ritos, sus rituales, sus normas, sus formas.
sus reglas por sobre todas las cosas, que van a ser la de San Benito, que va a ser una reforma de la de San Andrés, que la hace el propio San Bernardo de Claraval, donde ahí sí vamos a tener ya los templarios como los conocemos hoy en día y como la gente los ve en los libros de historia o en películas o en documentales. O sea, la Orden del Temple es una sociedad creada para un fin desde el año 1 de la existencia, evidentemente, de la familia de Jesús, porque en el entorno propio ya de María y José, antes del nacimiento del propio Jesús, ya hay un grupo de personas que los acompañan incluso y les advierten de la persecución de Herodes, del famoso 28 de diciembre con la persecución y la muerte de los inocentes, que los llevan hasta Egipto. Eran una familia pobre, eran una familia sin recursos, era una familia sin prácticamente familia, porque el propio José era despreciado por hacerse cargo de una mujer que estaba embarazada y no era el hijo de él. En el proceso de esos 30 años de diferencia, evidentemente la historia de Jesús pasa más por Egipto que por otro lugar. Y para que toda esa historia de Jesús pasara por Egipto, como por todos los lugares por donde él se fue formando, evidentemente había que tener atrás de él una organización que se encargara de sostener todo lo que tenía que ver con esa misión, ¿no? Con ese proceso. Bueno, la Orden del Temple a lo largo de la historia, especialmente más contemporánea, comenzó a incursionar en lo que hoy conocemos como multinacionales o transnacionales. La forma de convivencia con la realidad de la Orden del Temple como sociedad secreta fue haber tenido la habilidad de estar en pequeñas porciones en todos lados. Como para dar un ejemplo, si pertenecían a una corporación tal, el 5% del directorio pertenecía a la orden. Entonces estaban en la mesa de decisiones, se conocía de lo que se trataba, pero no se formaba parte de la agenda que planteaba esa organización. A lo largo del tiempo, empezó en las monarquías, después siguió en las democracias y terminó en el mundo moderno en lo que hoy conocemos como globalización o todo lo que tiene que ver con las estructuras de las transnacionales. La Orden del Temple sigue siendo una institución poderosa, sigue siendo una institución que es copiada en el mundo. Vos me dirás, pero te pones en Facebook y tenés 200 órdenes neotemplarias. Sí, yo creo que la orden permitió que eso existiera y jamás salió a desmentir absolutamente nada, porque es una forma fantástica de moverse fácilmente y pasar por uno más, ¿no? por una institución más que simplemente reivindicaba la historia de la orden. Bueno, Capilla del Monte se juntan dos cosas. Uno de los factores más importantes que ha tenido la orden ha sido sus grandes visionarios. Entre ellos se destaca el más grande, que fue Juan de Jerusalén, uno de los 9 fundadores. Juan de Jerusalén es muy preciso con los tiempos. Juan de Jerusalén marca el año 1000, que continúa con el año 1000, o sea, a partir del 2000, marca una etapa muy importante donde da vestigios de hacia dónde va a ir la humanidad. Y básicamente el 100% de las profecías de él se han cumplido en este tiempo. Y después, si tenemos que empezar a buscar para encontrar el lugar, creo que las profecías de Parravicini son las que más se adaptan a nuestros tiempos. Entonces, nosotros decimos, Juan de Jerusalén marcó el tiempo, Benjamín Parravicini marcó el lugar. Entonces creo que la orden en ese sentido y atendiendo esas realidades, creo que hoy por hoy, hace 5 años, la orden pasó a ser pasó a participar de una vida pública, como la Arcadia, donde ustedes están en este momento, por el solo hecho de que era este lugar, por el solo hecho de cumplir con quizás esas profecías de este lugar. No obstante eso, recordad que yo antes te decía que 350 años antes que Colón, la presencia templaria en Capilla del Monte es incuestionable. Lo más importante quizás de Capilla del Monte no tiene nada que ver con la iglesia, sino con los mitos y leyendas que ya venían de una época donde los trovadores marcaban la agenda en Europa, ¿no? Y entonces van a aparecer los primeros mitos y leyendas. Por ejemplo, va a haber la del rey Arturo, la de Parsifal, y que si bien está basada en unas cuartetas de un clásico alemán, cuando uno tiene acceso a esas cuartetas se da cuenta que
es totalmente incorrecto el mito que se difundió en todos lados sobre ese rey Arturo. No obstante eso, todo mito y toda leyenda tiene un basamiento real, tiene una parte de esa verdad. Y después, si fue Arturo o no fue Arturo, para nosotros hemos ubicado históricamente que el rey Arturo sí existió, pero no tenía nada que ver con Inglaterra, sino que fue el rey de Aragón, que era casualmente un rey que era templario, con su guardia personal templario, de la misma forma que lo fue Ricardo Corazón de León. Ambos reyes, cuando mueren, no son sepultados con sus vestiduras de reyes, sino con sus uniformes templarios, a pedido de ellos, en el momento previo a morir. Entonces, el rey de Aragón sí tenía su mesa redonda, el rey de Aragón sí tenía templarios en esa mesa redonda donde se tomaban las decisiones. Entonces, empieza a concordar el mito del rey Arturo inglés, que es inexistente porque ni los propios ingleses pueden citar que existió Arturo como rey, pero lo tenemos enfrente, ¿no? Lo tenemos en la corona de Aragón, que es lo que hoy casualmente forma parte de lo que sería el sur de Francia, digamos Barcelona, el noroeste de lo que hoy es España, que casualmente era la zona de Languedoc, de los cátaros, donde era el mito grande de María Magdalena, Sara y el Grial. Entonces ahí ya te empieza a cuajar un montón de cosas. Bueno, ahí llegamos a Capilla del Monte. Lo más importante que tiene Capilla del Monte, obviamente, que va a ser la característica natural de la región, va a ser el Cerro Uritorco. Entonces, si bien dentro de ese mito arturiano también va a haber una cuestión donde determinan que la región tiene distintos nombres, que están asociadas a ciertos dioses. Bueno, ha ahondado muchísimo en ese tema el profesor Terrera. Para aquellos que conocen su trabajo saben de lo que hablo. Pero lo importante para nosotros es el nombre, Uritorco. Para nosotros Uritorco es una palabra compuesta vasca, del pueblo de Vasco, casualmente también vecino a lo que es la corona de Aragón y todo lo que tiene que ver con la zona de Pirineos, el sur de Francia, etc. ¿Qué significa Uritorco? Bueno, los torcos en toda la zona de Galicia o del pueblo vasco son los lugares subterráneos que tienen las casas donde se guardan los quesos, donde se guardan los salames. Es un lugar donde se mantiene la temperatura constante que hace que esos productos no se echen a perder. A eso se llama torco. Y Uri significa, en ese idioma vasco, ciudad poblada. Cuando unimos Uritorco, entonces entendemos que la palabra significa ciudad habitada bajo tierra. ¿Y qué es lo que se promociona en este lugar a partir, no de 1986, donde aparentemente una nave baja en el pajarillo y demás? Ya, el tema de los fenómenos de las luces y la ufología, etcétera, en Capilla del Monte ya está registrado de los años 70. Quizás se hace público a partir de un hecho que es un antes y un después de ese 1986. Pero eso venía ya de antes. Entonces el lugar es especial por sí solo. Acá mismo, en el territorio de la Arcadia, nosotros recolectamos de los turistas fotos y videos de día realmente de seres de luces, y la última, seres con forma humana o humanoide, que son muy parecidos al relato de la aparición de Fátima en Portugal. Cuando uno ve la aparición de Fátima en Portugal, los niños describen prácticamente a un ser de luz como inflado, como si estuviéramos hablando del muñequito de Michelin. Sí. Ese mismo ser apareció acá hace no más de 3 meses y lo tenemos totalmente documentado de día. Bueno, Erx significa, en definitiva, más allá de que las letras tienen un nombre que le han puesto, lo que significa Erx para todo el mundo es la ciudad intraterrena de Erx. Y Uritorco en vasco significa eso, ciudad poblada subterránea. Entonces, vos me decís, ¿qué hacen los templarios acá? Bueno, si ese mito del rey Arturo fue real, si hubieron caballeros que trajeron hacia un lugar donde ni la iglesia, ni la Inquisición, ni las monarquías europeas iban a tener acceso a esas reliquias sagradas, recordemos que en Chartres, la sede central de la Orden de París, donde está una de las catedrales góticas más importantes, la que tiene el laberinto, una de sus puertas es la puerta del iniciado, y dentro de esa puerta del iniciado está el dibujo de que Chartres, el grabado, guardó el arca con otras reliquias. También sabemos que la Orden del Temple custodió lo que hoy conocemos como el Santo Sudario. Entonces, la Orden del Temple tenemos realmente vestigios históricos de que custodió reliquias
importantes, religiosas, que fueron buscadas por los grandes monarcas de la historia porque creían que eso iba a potenciar sus ejércitos. De hecho, el bastón de mando lo buscó Hitler, lo buscó Perón, lo buscó Menem. Entonces, no es loco pensar que Capilla del Monte era un lugar especial. Y los templarios conocían este lugar 350 años antes que Colón, y ese nombre, Uritorco, ya estaba relacionado casualmente desde el lugar de donde venía el grueso de esos caballeros templarios, que son los que se encargaban de ya comerciar con los pueblos originarios de la época. Y después tenemos la cuestión antropológica. Cuando uno ve los pueblos originarios de América Latina, son de tez redonda, de una estatura promedio de 1,60, de piel lampiña, o sea, no tienen pelos, y los comechingones, o mal llamados comechingones, son altos, barbudos, de estilo vikingo. La descendencia templaria era normanda, o sea, vikinga. Entonces, hay un montón de cosas que cierran para entender que este lugar estuvo predestinado a ser lo que hoy es hace muchísimos siglos. Bueno, se habló siempre que donde estuviera el bastón de mando iba a estar el grial, o lo que significara ese grial. El bastón de mando se encontró. Y es tan real el bastón de mando que un personaje como Hitler, con todo lo que eso significa, no se cansó de mandar misiones arqueológicas para negociar la entrega de ese bastón de mando. Bueno, yo presenté mi libro Templarios Hijos del Sol hace 4 o 5 meses. En el medio de la presentación se acerca una persona y se pone a charlar y me dice: mira, yo soy quizás el último discípulo de Terrera. Yo lo traía a Capilla del Monte, es más, su auto todavía lo tengo yo en mi casa. Era la persona de mayor confianza, obviamente ha llegado a su familia, ha llegado a su exmujer. Y él le avisa a su exmujer que hay un libro que se llama Templarios Hijos del Sol y que es de un tal Imbelone. Y me viene a ver con ese tema en plena presentación, compra el libro para que se lo firme y me cuenta esta historia. Después obviamente nos tomamos un café y me habló un poquito más. Claro, él pensaba que yo estaba haciendo una reedición de un libro de Terrera que se llama Hijos del Sol. Y encima, ¿qué es lo que llamaba la atención? Que lo escribía una persona que se llamaba Imbelone. Y según la propia familia de Terrera, Terrera conformaba un grupo de selecto, de personas también, de letras, científicos, académicos, etc. Y resulta que yo, que no sabía absolutamente nada, mi tío abuelo era el maestro de Terrera, el maestro espiritual de Terrera. Y cuando Ulises, que es el que encuentra el bastón de mando, se lo entrega a Terrera, no es que se lo entrega a Terrera, se lo entrega a José Imbelone y a Terrera, siendo José Imbelone el maestro de Terrera. Claro, cuando me cuentan, yo desconocí absolutamente todo porque mi tío abuelo muere 2 años antes de que yo nazca. Él muere en el 67, yo nazco en el 69. En mi familia jamás se habló de estos temas. Yo jamás supe que mi abuelo había sido un gran maestre de la Orden del Temple y que por eso él estaba con Terrera y habían recibido ambos ese famoso bastón de mando. Yo no he tenido después ningún tipo de contacto ni con la familia de Terrera, ni con el bastón de mando, ni nada por el estilo. Lo único que sabemos es que se mandaron a hacer 2 copias. Que la original es la que está partida en 3, que por relato del propio, que lo escuché, por relato del propio hijo, uno de sus hijos estaba apoyado en una mesa y se cae al piso y se parte en 3. Entonces, para identificar al original deberíamos entender que está perfectamente partido en 3 pedazos y se sabe exactamente la longitud de cada trozo y el peso. Eso es más difícil ya de replicar, ¿no? Pero la historia es, ¿de dónde viene el bastón de mando? O sea, ¿qué tienen que ver los templarios con un bastón de mando? El bastón de mando nace, la historia del bastón de mando, casualmente con el gran maestre de los templarios. Cuando se juntaban los maestres, porque cada territorio tenía un maestre, aparecía ese bastón de mando, que era la piedra que habla. Se creía que también era una piedra que lograba ciertas transmutaciones de ciertos metales en oro y demás, pero bueno, eso es parte del mito y la leyenda. Pero lo importante era que era una piedra que hablaba. Básicamente, que le tocaba la palabra, se le entregaba para que esa persona hablara con mayor sabiduría, porque supuestamente era un puente de comunicación con seres sabios. De la noche a la mañana, esa es la única vez que nosotros vamos a tener un registro histórico de que existió un bastón de mando. Qué casualidad que la influencia de la Orden del Temple en todas las gestas emancipadoras de América Latina
se vuelve a manifestar otra vez este tema del bastón de mando, porque en el único lugar del mundo donde existen bastones de mando presidenciales, casualmente es en América Latina. Y no en todos los países, son muy poquitos. Argentina es uno de ellos. De hecho, hasta los gobernadores nuestros tienen bastón de mando. Entonces, está claro que si ese bastón de mando que se encuentra en el Uritorco ha venido de Europa y lo ha traído la misma persona que supuestamente tenía la misión de traer ese artefacto religioso que contuvo alguna vez la sangre de Cristo con su ADN, y se encuentra el bastón de mando, bueno, entonces ahora vuelve a cerrar otra vez, porque la orden aparece, la orden del Temple, custodios originales del Grial, con 1000 años de historia sobre la vida de María Magdalena y todo ese proceso, aparece en el mismo lugar donde apareció el bastón de mando, pero el Grial no apareció. Y si el Grial no es una copa, y si el Grial es la descendencia, es una persona que anda caminando por la techada y tiene ese ADN especial que hace activar esa piedra o esa química dentro de una piedra, porque mucha gente cree que la piedra, quizás ese bastón de mando, termina siendo el objeto sagrado, y quizás ese objeto simplemente se activa con una sangre que tiene un químico específico de una línea de sangre que viene desde la época de María Magdalena o del propio Jesús de Nazaret. Entonces, los mitos y las leyendas son maravillosos porque nos va a permitir escribir ríos de tinta en libros. Pero lo concreto es que tenemos un lugar que se llama Uritorco, que tiene un nombre vasco, que tenemos 350 años antes de Colón la presencia con vestigios arqueológicos de la Orden del Temple, en un lugar donde aparece una de las reliquias que solamente podían tener los maestres templarios. La verdad que es para seguir escribiendo muchísimos libros. Quizás nunca sabremos la verdad, pero lo que podemos guiarnos es de las cuestiones concretas. La Orden del Temple está presente acá, la Arcadia existe, el bastón de mando está, el Uritorco existe, y a lo largo de toda la provincia de Córdoba vamos a encontrar muchísimos yacimientos arqueológicos vinculados a temas templarios. Bueno, la imagen nuestra es una imagen que viene recorriendo el mundo, que ha sido bendecida en Europa y pasó por varios países de Latinoamérica. En cada lugar donde la orden tiene asiento, hay una réplica exacta de ella, y es Santa María Magdalena, acompañada en sus laterales por la Virgen de Guadalupe y por la Virgen de Fátima, uniendo lo que es, si vos querés, la fe de América Latina con la fe europea, vinculada siempre a lo que tenía que ver con la Orden del Temple. Todo está ahí para ser descubierto. O sea, la Iglesia Católica puede decir lo que quiera, pero en definitiva lo que siempre termina calando, en definitiva, es el amor popular hacia una historia. Uno, para destruir una historia, no solamente necesitas una historia mejor, sino tenés que desprestigiar al mensajero de esa historia. Entonces, la mejor forma de desprestigiar el mensaje de María Magdalena, de los cátaros y de los templarios, era que María Magdalena fuera una prostituta. O sea, desprestigiar al mensajero para desprestigiar el mensaje. Así que va a venir un papa trasnochado, evidentemente, que termina diciendo que todas las Marías son la misma dentro de todo lo que era el relato bíblico, y entonces tanto la prostituta como la que tenía los 7 demonios, como María Magdalena, todos eran la misma. Hay una cosa que es concreta: María Magdalena sin duda era la que sustentaba económicamente el movimiento de Jesús. De hecho, inclusive dentro de la Biblia lo dice porque está el propio, no me acuerdo si es Lucas o Juan, él dice: las mujeres que acompañan a Jesús son las que sostienen económicamente el movimiento. Está escrito. Pero hay otra cosa más importante. Hay un pasaje en la casa de Lázaro, que es cuando María Magdalena llega con unos ungüentos, con unos aceites muy, muy caros, para lo que fuera hoy serían perfumes extravagantes, era solamente para la realeza. Judas, que era el que administraba los fondos del grupo, la increpa a María Magdalena diciéndole: ¿cómo te gastaste una fortuna en aceite para untarlos en los pies de Jesús? Que cuando Jesús lo para en seco y le dice: momento, ¿no? Como diciendo, soy yo, no te confundas, yo vine a hacer esto, yo tengo esta misión, voy a padecer todo esto y a vos te preocupa que me... Entonces, ¿qué sacamos el limpio de todo esto? ¿De dónde sacó la plata María Magdalena, esa fortuna para comprar esos aceites dignos de reyes? Obviamente que no se le había pedido a Judas, evidentemente lo sacó de su propio... de esos propios bolsillos, ¿no?
de su propio dinero. Entonces ahí te demuestra una vez más que María Magdalena estaba lejos de ser una prostituta, porque era una mujer evidentemente de clase importante y pudiente y formada. ¿Por qué? Porque era íntima amiga de Claudia. ¿Quién era Claudia? La esposa de Poncio Pilatos. Entonces, las casas romanas, cuando venía el procurador, o quien sea que haya mandado el emperador para ser el gobernador de la provincia de Judea, solamente se codeaban con la alta sociedad judía. El resto era despreciado. Entonces ahí tenemos otro dato importante para establecer que María Magdalena no solamente no era la prostituta, sino que estaba muy lejos de ser también una simple campesina que acompañaba a Jesús. Creo que el hombre está muy cerca de la estupidez y contra eso no hay mucho que hacer. El buen soldado se prepara en tiempos de paz para la guerra, y creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a los tiempos que corren, porque el hombre está muy cerca de lograr la estupidez magna, ¿no? Entonces lo estamos viendo entre lo que está pasando hoy en Ucrania, pero no solamente Ucrania. Realmente estamos al borde de 5 conflictos armados muy importantes en el mundo para lo que viene de este año, y si logramos sobrellevar eso como sociedad y entender que el camino de la evolución es trabajar codo a codo y no a los codazos, desde vos con tu familia, vos con tu vecino, tu ciudad con la de al lado, tu provincia con la otra provincia, tu país con tu región. El respeto mutuo de las decisiones de los pueblos debe prevalecer, y si esas cosas pasan, creo que tenemos una chance de seguir adelante con nuestra evolución en forma normal. Pero la historia nos ha contado siempre lo que ha pasado con la humanidad, que es lamentablemente una historia cíclica. Tenemos vestigios de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por bombas atómicas, no por la justicia de Dios. Entonces creo que nuestra humanidad no es la primera. Creo que nuestra humanidad ha llegado ya a tener niveles tecnológicos tan importantes como para autodestruirse, y creo que lo ha hecho en más de una oportunidad, porque así lo establecen los hechos arqueológicos, y creo que esta vez no estamos tan lejos de cometer la misma estupidez. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro canal de YouTube. Somos Alto Misterio, la plataforma dedicada a lo sobrenatural del periodista Marco Bustamante. Visita nuestra web www.altomisterio.com, en YouTube @altomisteriotv, o envíanos un WhatsApp al 11 6577 1299. Alto Misterio. Contamos historias.